Vamos a ver la quinta parte de cualidades de una persona conforme al corazón de Dios. Salmos 89, versículo 19 dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé, ¿a quién? A David mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán ¿con quién? Con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Vaya el versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será ¿qué? Firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Muy bien, cierre su Biblia, por favor. Tremendas palabras que salen de la boca de Dios sobre un hombre, un hombre mortal, una persona con defectos, con fallas, con errores, con debilidades. Pero hubo algo que en la vida de David llamó la atención del corazón de Dios. Y esas bendiciones que Dios derramó sobre David fueron bendiciones que David también conquistó por su estilo de vida, por la trayectoria y por las actitudes que él tenía ante Dios. Era un ser humano especial, no porque fuera raro o porque tuviera cosas diferentes a cada uno de nosotros o que fuera un ser superior, no, sino porque más bien él tenía una mentalidad diferente. David no solo es una vida que usted y yo debemos de imitar, sino una mentalidad que debemos adoptar. Porque precisamente algo que Jesús quiso decir con el cambio de mentalidad era la necesidad de hacerlo, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, el reino de Dios va a poder establecerse. Usted recuerda cuando Jesús desarrolló su ministerio y él comenzó a servir, a llegarle a la gente. Una de sus palabras principales fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, de que el reino de Dios está condicionado al arrepentimiento del hombre. Y la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Para que el reino de los cielos se establezca en su vida, debe haber un cambio de mentalidad. Para que el reino de los cielos se establezca en su familia, debe de haber un cambio de mentalidad. Para que el reino de Dios se establezca en su vida financiera, en su salud, en sus proyectos, en todo lo que usted haga, primero Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Porque hemos nacido bajo los criterios del mundo, hemos sido formados, criados bajo la cultura del mundo, bajo los principios de gente secular. Su profesor en el colegio seguramente no era cristiano, de muchos sus padres no eran cristianos. Es decir, que crecimos en una cultura alejada de Dios, pagana. Entonces allí es donde Dios nos dice: quiero que cambies esos pensamientos del mundo y que adquieras la mentalidad del reino de Dios, porque si tú cambias tu manera de pensar, el reino del cielo va a descender. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos que esperar a morir para vivir el cielo, sino que en el momento en que aceptamos a Cristo, usted puede bajar el cielo a la tierra a causa de su fe y de la convicción de las palabras de Dios en su corazón y en su mente. Cuando Jesús dijo: oren así, Él dijo: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Entonces yo quiero en esta mañana motivarle, desafiarle a que su mentalidad sea alineada a la palabra de Dios, y que a causa de esos pensamientos en su vida, a causa de esa renovación en su mente, el reino de los cielos se establezca. El cielo se establezca en tu casa, el cielo se establezca en tu corazón, el cielo se establezca en tus finanzas, y que todas las áreas de tu vida
vida tengan el favor y la bendición de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Uno como cristiano tiene que aprender a discernir los tiempos. ¿A discernir los qué? Los tiempos. Porque siempre que Dios te quiere dar algo, primero te demanda algo. Y precisamente esta serie de temas no son sencillamente para que usted tenga mayor conocimiento, sencillamente, no. Sino que esta palabra tiene que ser revelada a su corazón. Porque Dios está diciendo, quiero que me agrades para yo depositar mi gloria sobre ti. Hay cosas en tu vida que quizá no están marchando bien y eso está impidiendo que yo derrame mi gloria sobre tu vida. Así es que discernir los tiempos es entender la voz de Dios hablando a mi corazón y tener la sensibilidad para decirle, Señor, voy a trabajar en esa área, voy a empeñarme en agradarte a ti, porque yo quiero que las palabras que tú pusiste sobre David caigan también sobre mi vida. ¿Cuántos anhelan eso en esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor. Entremos a las tres cualidades últimas que encontramos en la vida de David. Y es la número 14, la número 15 y la número 16 de la serie. La cualidad número 14 que encontramos en David es que David era una persona íntegra. ¿Era una persona qué? Íntegra. La Biblia, hablando del rey David, dice en el Salmo 38, versículo 70. Dice la Biblia, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a su integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Cuando la Biblia habla de David, muestra una cualidad que Dios quiere encontrar en nosotros y se llama integridad. Dice que David era una persona íntegra en su corazón. Cuando Dios llamó a David, era un simple pastor de ovejas, el menor entre sus hermanos, una persona inicialmente sin influencia, sin mucho dinero, con una familia sencilla. Pero Dios vio esta cualidad en David que llamó la atención del corazón de Dios, una persona íntegra. ¿Qué es integridad? ¿Qué significa el concepto integridad? La integridad tiene que ver con tres aspectos. En primer lugar, es una serie de cualidades. Cualidades como por ejemplo la honradez, la rectitud, la moralidad, la honestidad, la decencia, la lealtad. Es una persona con valores altos, con comportamientos ejemplares. Entonces, si tomáramos todas estas cualidades y las metiéramos a una licuadora y usted prendiera esa licuadora así como un jugo, entonces saliera de esa licuadora un vaso de integridad. Lo segundo que tiene que ver con la integridad es tener una sola vida que mostrar. Es una persona que no vive de apariencias. Es la misma en su casa, en su trabajo, en la calle, en la iglesia, aún con los impíos. Es una persona que no es hipócrita, no es una persona que anda fingiendo lo que no es, o peor aún, como el camaleón que toma el color dependiendo del lugar donde se encuentre. Entonces se adapta al lugar, no transforma el lugar, sino que se adapta al lugar. Y lo tercero que tiene que ver con integridad es tener un corazón sincero. ¿Un corazón qué? La Biblia, cuando habla de integridad, lo relaciona con una persona que es honesta, sincera ante Dios. Es decir, no es una persona perfecta, pero sí es honesta. No es una persona impecable, pero sí es transparente. No vive de apariencia, su vida es real, su vida es verdadera. Dios está interesado en ver eso en su pueblo. Integridad. Que todas las áreas de nuestra vida estén creciendo para agradar al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que el propósito de Dios es nuestra transformación completa. Ese es el plan de Dios
para nuestras vidas. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ser íntegro no es ser perfecto. No es que nunca nos podamos equivocar. Más bien tiene que ver con una actitud interna de desear agradar al Señor. Tiene que ver con ser honestos ante Dios, transparentes, una sola pieza. Si es una persona que falla, reconoce su error. Un hombre de Dios un día contaba una historia donde él siempre quiso agradar al Señor y ser ejemplo a su casa, pero un día, un sábado, bajó a la sala de su casa, se sentó con su familia a desayunar, pero tuvo una discusión con su esposa y eso le sacó la piedra al hombre. Y el hombre gritó y ahí estaban sus hijos en el comedor con él. Él se levantó, dejó los platos allí, salió de la casa, tiró la puerta y cuando salió de su casa reflexionó y dijo, uy, la embarré. No debí de actuar de esa manera. Y este hombre volvió a su casa, se sentó con su familia y les dijo, familia, perdónenme porque cometí un error. ¿Sabe qué es eso? Integridad. A pesar de que fallemos, reconocer, ser transparentes. A pesar de que fallemos, tener la capacidad de pedir perdón. A pesar de que nos equivoquemos, no aparentar lo que no somos, sino confrontar la situación, superarla y que Dios vea en nosotros una actitud correcta de siempre querer agradarlo. Tristemente, hay personas que solo viven de apariencias. Hay personas que vienen a la iglesia, pero en la calle tienen una boca sucia. Hay personas que con su boca predican el evangelio, pero al mismo tiempo son deshonestos. Declaran bendiciones con su boca, pero con la misma boca mienten, maldicen. Mujeres que el domingo vienen a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, pero el lunes se van a trabajar con otra apariencia, con una manera de vestir que no agrada a Dios, provocativa, que en su lugar de trabajo no se diferencian en nada de una impía. Entonces, Dios lo que quiere es integridad. Que lo que tú eres en la iglesia un domingo lo seas el domingo en la noche en tu casa. Que lo que seas en tu casa lo seas el lunes en tu trabajo. Eso es integridad. Hay jóvenes que en la iglesia vienen, quieren servirle al Señor, se sujetan al líder, pero llegan a casa y son rebeldes, groseros, patanes con sus padres. Eso no es integridad. Y la pregunta que surge en esta mañana es, ¿para qué vivir una vida que lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos? ¿Por qué seguir llevando una vida de pecado que nos destruye? ¿Por qué llevar una vida en la que nos estamos engañando y en lo que estamos diciéndole al Señor, Señor, no quiero alinearme con tu voluntad? Iglesia, algo que David nos enseña en la palabra es que él era íntegro, y esa debe de ser nuestra tarea, día a día, querer agradar al Señor. Busquemos que en nuestra vida haya evidencia de cambios, porque si usted llegó a la iglesia hace un año y ahora sigue siendo el mismo, hay un problema. Dios produce cambios. Dios produce cambios en la persona que se arrepiente y que se acerca a Él genuinamente. Sin importar el pasado, sin importar las ataduras, sin importar que antes teníamos una boca sucia, sin importar que éramos deshonestos, en Cristo somos una nueva criatura. Aleluya. En el Salmo 139, en el versículo 23, David le dice a Dios, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mire las palabras de David. Estas son las palabras no de un hombre perfecto, pero sí de un hombre íntegro. Decirle al Señor en nuestra oración, Señor, examíname. Ponme
el rayo X de tu presencia. Quiero ver qué hay dentro de mí. Dice, pruébame, conoce mis pensamientos. Iglesia, es el tiempo de decirle no más al pecado, de no errar más al blanco. ¿Sabe por qué? Porque el pecado produce destrucción. Cada pecado que cometemos, luego nos va a pasar la cuenta de la factura, la cuenta de cobro. Por eso no debemos de darle rienda suelta a nuestras pasiones, a los deseos de la carne. Debemos de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque Dios quiere integridad. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y le quiero dar este ejemplo. Si usted un día lo llegasen a invitar al palacio o a la casa del rey de España, ¿usted cómo se imagina la casa del rey de España? ¿Usted se imagina una casa de esterilla, polvorienta, sin repellar? No. Usted se imagina un palacio. ¿Sabe por qué? Porque la casa refleja al dueño. ¿La casa refleja a quién? Al dueño. Ahora Dios dice, tú eres mi casa, yo soy Dios, yo habito dentro de ti, tú me perteneces. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Así es que nuestra vida debe de ser coherente al dueño que pertenece en nuestro corazón, al dueño que decimos al cual le pertenecemos, a ese Dios que murió, que resucitó y que ahora está en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Ahora haga que su vida refleje eso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cualidad número 15. David era obediente. ¿David era qué? En el Salmo, versículo 40, versículo 8, dice la palabra, hablando David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué dice el texto? A ver, repitámoslo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha... Y tu ley está en medio de ¿qué? Tremendas esas palabras, confrontantes, porque esas son las palabras que Dios quiere escuchar de cada uno de nosotros. David era una persona que había entendido lo importante que era obedecer. Él era obediente a la palabra de Dios. Aunque en algunas oportunidades se desvió, él se volvía a encaminar, porque él tenía claro el valor de la palabra de Dios. Algo que usted y yo debemos de entender es la necesidad que tenemos de obedecer la palabra de Dios. Hay muchas cosas que una persona puede hacer, pero que chocan con la perfecta voluntad de Dios. El ser humano en su autosuficiencia quiere hacer lo que bien le parece. Vivimos en un mundo que no quiere mirar a Dios. Hay mucha gente religiosa que busca a Dios de labios, pero su vida es contraria a la voluntad de Dios. Pero entendamos algo importante. El mundo anda sin dirección, pero usted y yo somos el pueblo de Dios y tenemos la palabra que nos dice lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros. Hoy el día nos encontramos con un mundo que llama a lo malo, lo llama bueno. Y a pesar de que sea malo, según la Biblia lo llaman bueno y pelean por eso. Para el mundo fornicar no está mal. Para el mundo adulterar no está mal. Tener una tendencia homosexual no está mal. Mentir no es tan malo. Tomar no está mal. Bailar, fumar no está mal. ¿Sabe por qué? Porque siempre lo bueno será relativo. Para una persona, algo puede ser bueno como para usted puede ser malo. Quizás haya algo que para usted sea malo, pero el otro va a decir, no, eso está bien. Entonces lo bueno siempre será relativo, pero lo correcto no es relativo, es objetivo. ¿Y qué significa eso?
Lo correcto no depende del concepto de la gente, sino del concepto de la palabra de Dios. Entonces, escúcheme esto. Si la Biblia dice no forniques y alguien te dice fornicar está bien, para esa persona está bien, pero para la Biblia lo correcto es no hacerlo. Usted y yo como creyentes no debemos de vivir bajo el concepto y el criterio del hombre, sino bajo el criterio de la palabra de Dios. Lo que diga la Biblia es lo correcto. Es la palabra que nos alimenta, que nos da una brújula para vivir y para comportarnos. Y allí es cuando yo miro la Biblia y entiendo que en la vida cristiana es necesario obedecer. ¿Por qué es necesario obedecer? Porque cada una de las promesas de Dios está condicionada a una demanda de Dios. Nosotros, usted y yo, tenemos derechos. La Biblia nos habla de muchos derechos que usted tiene como hijos de Dios: derechos a prosperar, derechos a ser sanos, derechos a conformar una familia de bendición. La Biblia, usted encuentra miles y miles de promesas, de bendiciones, de derechos para las personas que hemos aceptado a Cristo en el corazón. Pero las promesas Dios las condiciona a una demanda. Y allí es cuando nace la necesidad de obedecer al Señor, porque la bendición de Dios es el resultado de la obediencia. Le quiero repetir eso. La bendición de Dios es el resultado de la obediencia. Y tristemente pasa que los que esperan cada día más de Dios son los que menos le ofrecen a Dios. Yo no sé qué está pasando, voy a la iglesia y mire, antes más problemas, mire, acabo de tener mi devocional, pero entonces las finanzas, mire cómo está, tanto problema, mire en el matrimonio, yo no vuelvo por allá. Alguien dijo, es mejor un grano de obediencia que una tonelada de oración. ¿Sabe por qué? Es importante orar, pero si usted es una persona que ora, ayuna, viene a la iglesia, pero su vida no es coherente a la Biblia, no le sirve de nada. Porque Dios quiere gente que se alinee a su perfecta voluntad. Y tristemente, cuando le decimos a alguien los deberes que demanda la Biblia, muchas veces eso incomoda, porque eso nos demanda cambios. Y precisamente cambios en nuestra manera de pensar. Pero analice esto. Cuando usted lee en la Biblia, desde la antigüedad, Dios ha condicionado su favor a la obediencia del hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, bajo la abundancia, bajo la prosperidad de Dios. Pero Dios les dice, de ese árbol no comerán. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Obedecieron? No. ¿Y qué pasó? Dios entonces les quitó la bendición, porque lo que trae bendición a tu vida es la obediencia. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, sal, le estaba dando una orden. Y si Abraham se hubiese quedado allí, porque tenía conceptos humanos que le decían, no lo hagas, entonces sencillamente la bendición de Dios no hubiera llegado a él. Cuando usted lee en la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, Dios le dice al pueblo, Israel, aquí está la ley. Si ustedes la obedecen, van a ser bendecidos. Pero si ustedes no la obedecen, va a caer sobre ustedes maldición. Cuando Josué estaba a punto de entrar a conquistar la tierra de Canaán, Dios le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, y no te apartarás de él ni a izquierda ni a derecha, sino que harás conforme a lo que está escrito, para que todo lo que hagas prospere y te vaya bien. Qué difícil es entender eso, porque las mismas demandas que Dios puso sobre ellos las pone sobre nosotros. Una demanda de obediencia a la palabra de Dios, una demanda de vivir no alineado al mundo, sino alineado a la palabra del Señor. Dios, ¿por qué desechó a Saúl? ¿Por su pecado? No, fue por su desobediencia. Porque David también pecó, y aún el pecado de David fue más grave. Pero la diferencia entre Saúl y David
es que Saúl era altivo, David se humilló. Eso lo convirtió en una persona íntegra. Una persona que aunque falla le pide perdón al Señor porque sabe, reconoce que cometió un error. Y esa persona está interesada en agradar al Señor en todo su estilo de vida. ¿Cuál es el origen de la desobediencia? Primero, la incredulidad. No creer que obedecer a Dios trae bendición. Cuando realmente amar a Dios es confiar en Él. Y confiar en Dios es obedecerlo para ser bendecidos. Así es que el problema de la desobediencia nace de la incredulidad del hombre. Porque sabe que si desobedece, al fin y al cabo, ¿qué? Pero cuando tú sabes que está en juego algo grande, te vas a empeñar en obedecer al Señor. Lo segundo que tiene que ver con la desobediencia es el orgullo del ser humano. Ese orgullo que le hace decir al hombre, yo lo hago a mi manera y punto. Mi papá lo hizo así. La gente lo hace así, yo también lo hago así. Y nos volvemos personas con una mentalidad autosuficiente, donde no le decimos al Señor, quiero hacerlo a tu manera. En el libro de Salmos, en el capítulo 111, versículo 10, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus... Una persona que obedece es sabia. Me gusta como lo dice en la nueva versión, en la versión del lenguaje actual. Dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Oiga, tremendo, ¿no? Si una persona quiere ser sabia, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, demuestran inteligencia. Es decir, que una persona obediente a Dios es una persona inteligente. Y el desobediente, mejor no digo qué es. Lo tercero que tiene que ver con la desobediencia, ¿sabe qué es? El desorden. Dios te habla y se te olvidan las cosas. Dios te dice qué es lo que debes de hacer. Leíste un texto que te exhortó a hacer un cambio en tu vida y se te olvidó. Dios te está diciendo quiero que ores más, pero se te olvidó levantarte temprano. Te acostaste bien tarde, vives una vida desordenada. Entonces, el desorden provoca que no le cumplamos a Dios en muchas cosas. Cuando usted no maneja bien sus finanzas, cuando usted se gasta lo que no le pertenece, porque el diezmo no es nuestro, es de Dios. Y la Biblia dice, seamos obedientes. Entonces después nos engrampamos con Dios. Por nuestro desorden cometemos errores. Y allí es cuando las bendiciones de Dios se frenan. Iglesia, no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. Ahora, hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿No es qué? No es fácil. Obedecer demanda muerte. En el libro de Génesis 22, versículo 1, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Dice el verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. En otra versión dice, Dios quiso saber si él obedecía. Y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, tremenda demanda. Tremenda demanda. Imagínese, podríamos hasta verlo inhumano, como que mate a mi hijo. ¿Se imagina usted que Dios se le apareciera con esa misma orden? Mata a tu hijo. Tremendo. Pero dice que Dios quería era probar a Abraham. Dios no quería la muerte de Isaac. Dios quería la muerte de Abraham. Porque cuando Abraham le dice, Señor, te obedeceré, él fue y puso a su hijo en el altar. Lo amarró, sacó un cuchillo y cuando estuvo a punto ya de matarlo, Dios le dijo, detente, detente. Porque he probado tu corazón y te he hallado
obediente. Juro por mí mismo que te bendeciré, dice el Señor. Muerte. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el Isaac que Dios te está diciendo? Ponlo en el altar y sacrifícalo. Porque entregar en obediencia a algo no es fácil. Pero precisamente Dios prueba nuestro corazón, y esa obediencia tiene que generar en nosotros confianza de que Él está en control. Abraham lo sabía. Antes de ir al monte le dijo a su hijo: hijo, iremos a esa montaña, pero volveremos a este lugar, porque yo sé que aunque mate a mi hijo, Dios es capaz de resucitarlo. Confianza en Dios. No temas soltarle algo a Dios, porque Dios es rey, Él es soberano. Y si Él te está pidiendo algo, es porque tiene algo más grande para ti. Gloria al Señor. Obedecer demanda disciplina, que desarrollemos un carácter disciplinado para obedecer a Dios. Si usted entra a estudiar una carrera universitaria, sabe que debe de cumplir unos deberes. Y usted tiene que replantear su vida para acondicionarse a la demanda de esa carrera. Va a tener que replantear sus horarios, sus salidas con la gente, acostarse más tarde, levantarse más temprano, cuidarse, disciplinarse. Cuando usted lea la Biblia, tiene que tener una mentalidad donde diga: voy a disciplinarme porque entro al reino de Dios y Dios va a poner para mí demandas que yo voy a cumplir. Eso se llama disciplina. Y también obediencia tiene que ver con la sujeción, porque obedecer consiste en hacer la voluntad de otro. Pero allí es cuando yo entiendo que Él es Dios y yo soy su hijo, y Él debe de tomar el control sobre mi vida y yo me sujeto. Los abuelos le dicen a los niños: mijo, camine que en el camino entiende. Así no entiende ahorita, hágale, obedezca. Porque muchas veces lo que decimos no se entiende. Muchas veces lo que Dios te va a decir no se entiende. Pero allí es cuando está la sujeción de obedecer a aquel que está sentado en un trono y tiene el control sobre todas las cosas. Aprenda a entender el mensaje de Dios para su vida. El Salmo 128, versículo 4, dice la Biblia: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La bendición es algo que Dios demanda para luego bendecirte. Amén. Y vamos a la cualidad número 15 en esta mañana. David era una persona de propósito. ¿Una persona de qué? De propósito. El libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 36, dice la palabra: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Míreme acá, por favor. David tuvo una cualidad muy importante en su vida, y es que David no vivió detrás de sus sueños personales, sino que David aprendió a vivir detrás de los sueños de Dios. David quiso alinearse con la voluntad de Dios y quiso vivir para Dios. Dice la palabra que David bendijo a su generación conforme a la voluntad de Dios. Y eso a David lo convirtió en una persona de propósito. Note que la vida de David no giraba en torno a él, no giraba en torno a sus deseos personales. Desde jovencito Dios lo busca, se revela su vida y le da un diseño y le dice: vas a ser rey. Fue Dios quien construyó el futuro de David. Y eso nos muestra a un David que vivió para Dios, a un David que se enfocó en el propósito de Dios. Eso mismo Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que usted y yo nos alineemos con Dios y le digamos: Señor, ¿tú qué quieres hacer con mi vida?
Dios en el cielo ha creado un futuro para ti, un futuro para mí. Dios no solamente quiere que usted y yo vivamos en torno a nuestra bendición personal, porque ¿sabe algo? Cuando una persona vive en torno a su bendición personal, termina sin Dios. Pero cuando una persona vive en torno al propósito de Dios, termina bajo la bendición de Dios. Hay mucha gente que no tiene la bendición de Dios porque no está bajo la dirección de Dios. Entonces, hay mucha gente aún que pretende decirle al Señor: Señor, bendice mi proyecto, bendice mi empresa, y lo único que está en su corazón es un deseo egoísta. Porque hay gente que lo único que quiere en su vida es volverse importante, pero no útil. Dios quiere volverte útil en su casa. Dios quiere volverte útil en esta sociedad. Usted y yo somos portadores de la presencia de Dios y tenemos que afectar el lugar donde estemos. Y allí es donde Dios quiere mirarnos y decir: tengo un propósito para ti. Yo quiero convertirte en un joven, en una mujer, en un hombre de propósito. Quiero transmitirte un propósito a tu corazón. Quiero que vayas tras mis sueños, dice el Señor. Está bien el uno anhelar cosas en su corazón, sí, está bien. Pero tenemos que preguntarnos si lo que anhelamos está alineado a la perfecta voluntad de Dios. El proverbista en el capítulo 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y en el versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa un camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios quiere que lo miremos a Él. David era una persona apasionada por Dios y le decía: Señor, tú diste una visión a mi vida, tú diste un llamado, pero yo quiero buscar tu dirección. Qué bueno que usted y yo nos levantemos cada mañana y le digamos al Señor: yo quiero buscar tu dirección. Yo quiero buscar tu dirección. No ande con una mentalidad egoísta diciendo: lo único que quiero es dinero, lo único que quiero es salir adelante, comprar mi casa, comprar mi carro, quiero alcanzar el título, quiero. ¿Y qué quiere Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Dios qué quiere? Hay gente que en la vida se la pasa detrás del dinero y Dios se la pasa detrás de ellos. Cuando cambies eso y andes detrás de Dios, el dinero andará detrás de ti. Son cosas muy diferentes. Yo no sé por qué todos no aplauden. Algunos como que no les gusta lo que les estoy diciendo. Haga un par en su vida. Deténgase en el camino y pregúntese: ¿lo que estoy haciendo hoy es la voluntad de Dios? ¿Acaso lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga? Usted y yo tenemos libertad de decisión. Podemos decidir para dónde ir, qué hacer. Pero sería interesante preguntarse si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Hay muchas personas que viven detrás de la oportunidad. ¿Dónde hay plata? ¿Qué carrera da más dinero? ¿En qué país hay más oportunidad? No viva detrás de la oportunidad, viva detrás del propósito de Dios. Porque usted no está solo, usted tiene a Dios para que le dirija. Y lo que va a traer satisfacción a su vida no es lo que más a nosotros nos parezca, sino más bien el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque al fin de cuentas, el ser humano que busca, el ser humano busca seguridad, satisfacción, paz. Eso buscamos todos. El problema son los caminos que tomamos para eso. Entonces creemos que la satisfacción la va a traer el dinero, y cuando tenemos dinero no estamos satisfechos. Creemos que la paz la va a traer andar con un séquito de guardaespaldas, pensando que eso va a traer paz, y andamos más intranquilos. Creemos que seguridad lo va a traer el tener una propiedad.
algo nuestro a nuestro nombre, y cuando estamos ahí no nos sentimos seguros. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede dar una verdadera seguridad, paz y satisfacción al hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En tu corazón, en tu vida. ¡Aleluya! No te muevas por oportunidades, mira a Dios. No toda puerta que se abre en tu vida la abre Dios. El diablo también abre puertas. No todo lo que parece bueno es bueno. Aún la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces miremos al Señor. Me gusta lo que dice David en 2 de Samuel capítulo 22 verso 29. David le dice al Señor: Señor, tú eres mi lámpara. ¿Tú eres mi qué? Oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara. Y más adelante en el Salmo 119, versículo 105, David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces lo que dirige mi vida no es mi percepción, sino tu luz. Amén. Lo que dirige mi caminar no son las ideas de los demás, no es lo que ven mis ojos, sino lo que dice tu palabra. David miraba a Dios. David buscaba al Señor. David se movía bajo la dirección de Dios. Y qué bueno que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero ser una persona de propósito. Yo quiero ser útil. Úsame. Bendíceme. Dios te puede poner en un lugar importante, en una empresa, en una institución. Dios puede darte mucho dinero. Pero Dios, que le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas bendición. No se trata de decirle: Señor, lléname, sino de decirle: Señor, dame para poder ser útil en tu casa. Yo quiero ser una columna financiera en el reino de Dios. Yo quiero ser un gran empresario para generar empleo. Yo quiero ser un gran líder para llegarle a mucha gente. Dame, Señor, lugares de influencia para servirte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. No le vaya a pasar a usted lo que le pasó al pueblo israelita en el desierto. En el Salmo 95, versículo 10, dice Dios, hablando del pueblo: 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Estuve qué? Oiga, ¿usted se imagina a Dios disgustado? Dice Dios: 40 años, y no fue de un día, fue 40 años estuve disgustado con esa nación. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Yo le hago una pregunta a usted: ¿ese era el pueblo de Dios? ¿Ese era el pueblo de Israel? ¿Era el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios estaba bravo con ellos y les dice: a causa de tu dureza me saca la piedra. Y a causa de que me sacaste la piedra, no entrarás en tu reposo, no entrarás en la bendición, no entrarás a la tierra prometida. Hoy el pueblo israelita ya murió en el desierto, pero usted y yo hoy somos el pueblo de Dios. Ahora tenemos que reflexionar. Cada uno de nosotros reflexionar y decirle al Señor: Señor, yo no quiero sacarte la piedra. Yo quiero que cuando me mires digas como a David: tú eres un hombre conforme a mi corazón. Que cuando Dios nos mire le saquemos una sonrisa. Que cuando tú le pidas algo a Dios te abra sus manos, porque Él quiere bendecirte. Que Dios vea en nosotros obediencia, integridad. Que Dios vea en nosotros que queremos ser personas de propósito. Incline su rostro allí donde usted está en esta mañana. Y si esta palabra ha llegado a su corazón, dígale: Señor, yo quiero agradarte.